Venimos a hablar de qué ha pasado en Francia, qué está pasando en España y qué está pasando con la libertad de expresión, ¿no? Si aquello que consigue unir a todo tipo de dirigentes, presidentes, en Francia en defensa de la libertad de expresión es también equiparable en España, qué está pasando no solo con Francia, sino también con España en relación a la libertad de expresión y hasta qué punto es legítimo o no es legítimo hacer bromas sobre absolutamente todo. Si tienen que existir límites al humor, a la libertad de expresión. Existen en España el Código Penal, pero independientemente de que exista en el Código Penal, yo querría abrir el debate de si deberían existir más allá del Código Penal, si existe ese concepto llamado buen gusto, de lo que se puede o no se puede bromear, o si eso no es, o si es coherente al mismo tiempo que nos ofendemos porque haya gente, legítimamente nos ofendemos, porque haya gente que no entienda que retratar al profeta puede ser cuestionable, pero desde luego no es argumento para matar a nadie, evidentemente. Y he pedido a todos los que participan en la mesa, que voy a moderar, yo soy Ignacio Escolar, director del diario.es, una pequeña intervención primera de 3 minutos, 4 minutos, para luego entrar de verdad en debate, porque creo que va a ser mucho más interesante que si cada uno de nosotros hace un larguísimo monólogo. Empezamos, si os parece, en el sentido de la mesa, y así es más sencillo con los micrófonos. Virginia. Una cosa importante, antes de que me eche la bronca Juan Lu. El hashtag, lo digo bien, es debate hebdo. Por si queréis tuitear, mandar preguntas, yo estaré pendiente también con el Twitter para mirarlo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Llevamos ya unos cuantos días, no hace una semana, desde que Charlie Hebdo sufrió el atentado, pero yo tengo la sensación de que hace como 2 meses, ¿no? O sea, porque ha pasado tanto, se ha hablado tanto, se ha publicado tanto, que al final es complicado, tenemos que ir sacando conclusiones casi cada día, ¿no? Yo respecto a lo que comentabas tú, Nacho, de si se puede bromear con todo, yo creo que sí, se puede bromear con todo con un límite, y es el no incitar a la violencia y no incitar al odio, ¿no? Creo que en el caso de la revista satírica francesa esto no ha ocurrido, ¿no? Ellos han bromeado con la religión musulmana, al igual que lo han hecho con el resto de religiones. Y bueno, lo que pasa es que aquí hay un tema que parece que se ha acotado, que algunos quieren acotar al tema religioso, y en mi opinión va bastante más allá del hecho religioso en sí mismo, ¿no? Los fundamentalismos, o sea, buscarles excusas o buscarles razones, a mí me parece un terrible error. Creo que no hay excusa, o sea, creo que la religión es una excusa como cualquier otra, ¿no? Que en este caso ha sido así, pero bueno, tiene que ser así. Y esto al final lo que está produciendo es algo en la línea de lo que llevamos viendo casi desde que se inició la crisis, que es como cualquier asunto polémico, complicado, lo que da es pie a acotar la libertad de expresión y la libertad de información en todos los ámbitos, ¿no? En España nos está pasando con reformas legales que se están poniendo en marcha, que van desde la ley Mordaza hasta la reforma de la ley de propiedad intelectual, a la reforma del Código Penal, a la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. O sea, una serie de reformas legales impulsadas por un gobierno que al final, a donde apuntan casi todas, es a ese acotamiento de la libertad de expresión o de la libertad de protesta por parte de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión que sí que es importante, ¿no? O sea, al final todo esto nos está llevando a este punto. Buenas noches. Hay muchos puntos de vista posibles para enfocar toda esta crisis. La libertad de expresión no es el único, pero aunque lo veas desde otro punto de vista, al final vas a tener que hablar de ese. Mi punto de vista es que se supone que en las sociedades democráticas se debería respetar el derecho a la disidencia, el derecho a que haya gente o que haya algunos grupos que se alejen por completo, por sus ideas o por su forma de expresarlas, del mainstream, de la cultura central de esa sociedad o de los valores comúnmente admitidos por todos en esa sociedad. Eso es algo que no pasa ni en las dictaduras ni en los regímenes autoritarios. Y dentro de ese debate, de ese respeto, es muy importante respetar también a las minorías. Porque la democracia, como nos ha quedado patente en los últimos años en España, no consiste solo en ir a votar cada 4 años y luego tumbarse en el sofá. Uno de los elementos extra que tiene es la necesidad de que la mayoría respete a la minoría. No le vale con ganar esas elecciones para luego limitar por completo el debate sobre lo que se puede y no se puede hablar.
Hace poco miré lo que escribí en el año 2006 cuando el diario danés Jyllands-Posten publicó las primeras caricaturas de Mahoma, que luego replicó o republicó Charlie Hebdo. Descubrí, aunque me lo sonaba, pero no recordaba todos los argumentos, que critiqué bastante duramente a esa revista, ¿no? Lo cual me obliga a escribir dentro de unos días algo para matizar algunas de esas críticas y también para reafirmarme en algunas de ellas, ¿no? Es decir, nosotros podemos aceptar que Charlie Hebdo, cualquier semanario o cualquier publicación haga tenga una visión satírica y salvaje de distintos elementos de nuestra sociedad, como pueden ser las ideas religiosas, pero también tenemos que defender el derecho de aquellas personas que lo critiquen, ¿no? Que lo critiquen, no que amenacen con la violencia o incluso, en el caso de grupos criminales, que la ejercen. Buenas tardes. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros. La libertad de expresión es algo que nos costó mucho conquistar a lo largo de los siglos y de las décadas, y los periodistas somos uno de los sectores, como tantos otros, que tenemos la obligación de defenderlo y dejar claro que es un bien y un derecho fundamental para todos. Dicho lo cual, estamos en una época de crisis económica, pero también moral, y resulta cuanto menos preocupante o curioso ver cómo algunos responsables de masacres y de ataques con drones o de torturas sistemáticas en los últimos años, o gente que sigue manteniendo cárceles secretas en pie, como puede ser la propia Guantánamo, han querido estar en primera fila tratando de instrumentalizar algo tan grave como este atentado terrorista contra una revista satírica. Hace un par de días hablaba con una persona que conocí en Irak durante la invasión en 2003, una persona amante de la libertad de expresión como nosotros, un iraquí que estaba tremendamente indignado hasta las lágrimas por el ataque contra la revista Charlie Hebdo, y hoy hablaba con él nuevamente y también se mostraba indignado, evidentemente, por este intento de instrumentalizar por parte de algunos sectores del poder un hecho tan terrible como este. Y él, que pasó por la cárcel de Abu Ghraib, bueno, su hermano pasó por la cárcel de Abu Ghraib y él estuvo en otra cárcel secreta en Irak, pues me hablaba también de los dobles raseros, y yo creo que los tenemos que tener en cuenta. Es decir, como testigo directo del asesinato de José Couso, me siento obligada a decir que me habría gustado que todos los compañeros periodistas hubieran salido a la puerta de los medios de comunicación de este país a guardar un minuto de silencio, solo lo hicieron algunos, y que siguieran recordando a día de hoy que este caso sigue abierto. También me habría gustado que todos guardáramos un minuto de silencio por los 17 periodistas que fueron asesinados este verano en Gaza, y así, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es interesante repasar luego brevemente, que lo podemos hacer a lo largo del diálogo, algunas de las condenas que ha habido en los últimos años en Francia por cuestiones como que han sido consideradas insultos o gente que se consideró que se sobrepasaba a la hora de expresar sus ideas. Simplemente voy a acabar esta primera intervención con un pequeño párrafo que le leí el otro día a un articulista en el diario The New York Times, en un debate que el diario estadounidense abrió sobre este asunto, en el que, teniendo en cuenta la defensa clara de la libertad de expresión, este articulista decía que en un escenario dominado por privilegiados no basta con decir, sin más, burlémonos de todo. En un mundo desigual, la sátira que se burla de todo el mundo termina sirviendo a los poderosos. Y en el contexto de la brutal desigualdad actual, vale la pena por lo menos preguntarse qué heridas preexistentes estamos agregando a nuestras sátiras. Yo defiendo la sátira, pero también creo que tenemos que tener en cuenta que este mundo, lamentablemente, es muy imperfecto y es un mundo desigual. No es lo mismo burlarse de una minoría en un país que burlarse de aquellos que están arriba ejerciendo el poder y, demasiado a menudo, lamentablemente, la represión y la opresión. Antes de todo, suscribo totalmente lo que ha dicho Olga, y espero que todos estos puntos puedan salir en los diálogos y la charla que vamos a tener después. El argumento me toca muy de cerca, porque he vivido sobre mi piel
en muchas ocasiones los límites de lo que se puede utilizar como humor o lo que no se puede utilizar como humor. Empezó en 1980, yo actuaba en Polonia y estuve en los actos de Solidarność, que eran prohibidos entonces. Y en una movida donde yo hacía un espectáculo de calle y me mofaba de la Unión Soviética y de su presencia en Afganistán. Mira cómo las cosas cambian en estos años. Eran los soviéticos los malos entonces. Me soltaron la policía secreta unos perros de ataque que me saltaron encima y fue salvado más o menos por el público que han intervenido. Entonces, primera censura fue entonces regímenes comunistas en el socialismo real. Unos años después, en los Estados Unidos, actuaba en un festival y en la ciudad de Filadelfia el público era solo blanco y en la ciudad de Filadelfia a lo mejor 70 o 80% de la población es negro. Yo me molestaba mucho de encontrarme en un gueto teatral de intelectuales y también ahí pido a la dirección. Yo estoy diciendo todo esto para decir cómo me encuentro cerca del problema y cómo el problema de los límites de la censura puede variar de época en época. Entonces pido a la dirección del festival de hacer algo. Quería actuar por un público negro, visto que era en Filadelfia y los negros predominaban en la calle. Y ellos dicen, no podemos hacer nada porque no van al teatro los negros, les gusta más la música. Y yo digo, pero bueno, yo quiero hacer ver mi arte también a los negros, entonces voy en un barrio periférico, un barrio bastante duro de Filadelfia, y empiezo a hacer mi propio espectáculo de payaso otra vez en la calle, y esta vez son unos jóvenes muy politizados negros que han venido y me han destrozado la cara, me han roto el brazo y todas las costillas, diciendo que no querían blancos a intentar de vender, hacer que el régimen blanco era simpático y no querían payasos blancos por ahí porque el problema de los negros superaba los espectáculos cómicos. Yo fui dejado por muerto y esto fue una buena lección del complejo que es entrar en problemas que uno no domina del todo. Bueno, después situación fascistas, me han roto el dedo durante un espectáculo en Italia. Uno llega en el escenario y me dice, si usted sigue haciendo estos chistes, te voy a romper un dedo. Y yo he continuado y me ha roto el dedo. Por coherencia, creo. Y después estudiante aquí fue roto en Berlín también frente a un grupo de extrema derecha, nazis. Y después, 2006, aquí en España, toda una movida con la Iglesia Católica. Estoy haciendo un repaso solo para decir que no es solo el fundamentalismo islámico que es violento. Hay muchas violencias y muchos límites diferentes y a cada época cosas diferentes. Entonces también aquí, y hasta los últimos años, también 4 personas en la calle que me han parado hace 3 años, rapados con la pulsera de bandera de España, tu hijo de puta, vuelve a tu país, sabemos dónde vives, es tu último día y todo. En pocas palabras, no sé, a lo mejor por gusto, pero a mí me gusta ir al límite, intentar de ver hasta dónde uno llega. Y creo, con esto voy a acabar esta intervención, que hay que sacralizar el arte de la burla. Y es evidente que no todas las civilizaciones están al mismo nivel, a la misma época, y nosotros a lo mejor hemos tardado muchos siglos y milenios para llegar a aceptar que se puede reír de las cosas, pero es la lucha, y para mí la lucha que los bufones y los payasos han siempre hecho y tendré que seguir haciendo, es decir, hacer entender que hacer reír y la ironía es algo sagrado y que le gusta o no gusta hay que respetarlo, punto. A ver, el cable no se ganó. Voy a intentar con esto, a ver si... Si no me acerco, no pasa nada. acercarte. Un poco de amor en la mesa. Vamos a amarnos. Bueno, yo voy a hablar simplemente a nivel personal.
Voy a puntualizar, voy a intentar ser muy puntual y muy rápido, casi telegráfico. Yo creo que el humor debería ser ese lugar donde nos permitimos no tener límites, porque prefiero que, a medida que, no quiero entrar en un debate de civilización y barbarie, pero a medida que más civilizados somos, más necesitamos lugares de ficción donde poder practicar nuestra barbarie controladamente y seguir siendo civilizados fuera. Por otro lado, decir que el humor es algo muy complicado, porque muchas veces por lo breve, muchas veces por lo minimal, da mucha confusión, pero en general en los chistes siempre hay un remitente, siempre hay alguien al que se le envía el chiste, siempre hay un tema del chiste y luego un desarrollo. Doy un ejemplo rápido. Tú puedes hacer un chiste sobre el cáncer y se te pueden ofender por las víctimas del cáncer, pero por ahí el chiste sobre el cáncer se está riendo de la privatización de los hospitales, ¿no? Entonces, no siempre el tema del chiste significa que ese chiste va exactamente de eso, con lo cual es muy complicado y muy complejo intentar analizar el humor. Ahora, con respecto a Charlie Hebdo, yo por supuesto que defiendo la libertad absoluta, soy ácrata como ellos y también me repatean todas las religiones, pero por otro lado sí que yo me he planteado desde hace mucho tiempo de si yo dibujaría o no Mahoma, si yo me metería o no con la comunidad musulmana. Yo me meto en general con las religiones, pero si me meto sobre todo con la religión católica es porque creo que mi responsabilidad como satírico, y no se la doy a los demás satíricos, o sea, son mis propias normas dentro de la selva del oficio, cada uno se inventa sus normas para sobrevivir en ese bosque del día a día que no tiene solución y no hay nadie que te lo pueda explicar. Mis propias normas en esa selva del día a día de la sátira es que si yo apunto a alguien que tiene mi mismo poder, hago sátira. Si yo apunto a alguien que tiene más poder, hago sátira y encima soy valiente e inconsciente. Pero si yo apunto a alguien que tiene menos poder, me estoy riendo desde un lugar que a mí me incomoda. Así todo, creo que nos podemos reír desde cualquier lado porque, doy un ejemplo, un chiste sobre Auschwitz. Si lo cuenta un judío en el barracón, es una manera de exorcizar su miedo. Si lo cuenta el nazi mientras está bajando la palanca de la cámara de gas, lo que está haciendo es incrementar su sadismo. Pero en todo caso, el sadismo, el chiste en el nazi, es simplemente lo que subraya su sadismo. Su sadismo está por bajar la palanca de la cámara de gas, no por contar el chiste. Contar el chiste, digamos que termina de completar el personaje, ¿no? Entonces, entre los grises que hay entre una posición y otra, creo que hay un montón de lecturas diferentes y creo eso, que en la ficción podemos ser libres. Pero por otro lado, yo creo que a mí aquí en España no tengo casi injerencia de los musulmanes en mi vida diaria y sin embargo sí de otros poderes como la banca, el cristianismo y tal, que sí se meten en mi día a día, que sí quieren poner cruces en las escuelas, que sí quieren quitar cosas que a mí me parecen importantes como educación para la ciudadanía, etcétera, ¿no? Con lo cual esa es mi postura, que es compleja y yo a veces ni siquiera estoy de acuerdo conmigo mismo. No sé si llegará casi mejor, incluso, no sé si... Bueno, pues si no, te cambio el sitio un segundo. Dale, ya está por aquí. Yo estoy dando problemas. Bueno, yo... ¿Qué tal? Muy buenas. Yo me estoy apuntando cosas, no penséis que estoy whatsappeando a nadie. Me estoy apuntando cosas porque, entre otras, no suelo hablar en público. Yo me escondo como un cobarde detrás de un avatar y de una cámara a veces y bueno, pues estoy menos acostumbrado probablemente que ellos y tengo, muchas gracias Nacho, tengo mucha menos experiencia con este tipo de temas y estoy aquí también, entre otras cosas, por una serie de casualidades que se han dado y que me han llevado a estar en boca de muchos, incluido de Nacho, que me ha dedicado, por cierto, muchas gracias por el artículo, muy bonito, aprovecho también. A mí me gusta mucho citar a Ricky Gervais, un humorista inglés, y me gusta citarle porque parece como que me acerco a él y en realidad no. Ojalá tuviera yo el nivel de este tipo, pero siempre queda bien citar a alguien. Hay un monólogo en el que él habla de los chistes de mal gusto y de ofender y de todo este tipo de cuestiones y habla sobre todo de conocer hacia quién va dirigido, quién es el que lo va a recibir, como decía Darío, y dice, pone un ejemplo, dice, yo si voy a contar un chiste sobre la pederastia, no voy a coger un pederasta y le voy a decir, acércate que este te va a gustar especialmente a ti. Eso es una barbaridad. Cuando trabajamos, como es nuestro caso, en medios de comunicación, y yo soy, como decía, pues nuevo en esto, nos encontramos con que muchas veces no acabamos de conocer del todo a quién puede llegar. Ya con Internet es una barbaridad la cantidad de difusión que puede tener un documento como los que hacemos. Yo creo que también que deben existir límites. Me estoy cansando de repetirlo esta semana, pero también me estoy cansando de repetir que los límites considero que se los tiene que
poner uno mismo. Yo me pongo muchísimos límites. Hay muchísimas cosas que no hago, muchísimas piezas de humor que en el programa en el que trabajo no se publican, o no se llegan directamente a grabar. Nunca nos hemos arrepentido de última hora de ningún caso, pero sí que hay ideas que se descartan porque uno puede llegar a pensar que a lo mejor algún colectivo se ofende, y de verdad que no vivimos para ofender. Quiero decir, no es una situación cómoda para nadie. Hay quien cree que a veces esto alimenta a alguien, y no es ni mucho menos así. Que luego eso pueda resultar en que se puede dar la vuelta y aprovechar, como está siendo mi caso, en el que me encuentro en una situación en la que intento darle la vuelta y difundir más lo que hago, que es lo que estoy intentando aprovechar de todo este follón de la imputación. Pues no es agradable ofender a alguien, desde luego, porque normalmente ese alguien acostumbra a decírtelo, y no de muy buenas maneras, haciendo un maravilloso uso de la libertad de expresión. Yo creo que el momento perfecto sería que llegara, digamos, el momento en que uno se ofenda con un chiste. No pretendo que la gente deje de ofenderse con el humor, pero sí que su cabeza diga, ¿para qué se lo voy a decir? Simplemente no lo voy a ver más, o no lo voy a volver a ver, y que es lo que hago yo cuando algo no me gusta o me ofende, porque a mí me ofenden también algunas cosas. Pero también entiendo, como decía Olga, que desgraciadamente el mundo no es así, no es Europa, y quizá en otro tipo de lugares esto no se concibe de esta manera, y tenemos también que hacer un ejercicio de empatía y de ponernos en el lugar de todos los tipos de personas que puede haber en el mundo, que a lo mejor no entienden estos razonamientos como los entendemos nosotros. Yo creo que estoy empezando a decir cosas ya que no sé muy bien hacia dónde van, así que vamos a dejarlo aquí. Una pregunta, sobre todo a Íñigo y a Olga. ¿Pensáis que las regulaciones que se están estudiando ahora mismo de Schengen, de Internet, ¿tienen algún sentido? ¿Tiene algún sentido que la respuesta a lo que ha pasado en Francia sea este tipo de regulaciones sobre Internet? Bueno, ya Virginia también, sobre Internet, sobre los tratados de libertad de pasajeros dentro del territorio de la Unión Europea, sobre la posibilidad de que visitar una página yihadista se convierta en un delito, o sobre el absurdo de que una persona por sí misma puede ser organización criminal de una sola persona, saltándose la idea de organización, que en castellano significa más de uno normalmente. ¿Cómo lo veis? Bueno, de entrada lo que no es sorprendente, porque desde el 2001 siempre hemos estado en la misma historia. Es cierto que los gobiernos pueden dar más medios a las fuerzas de seguridad, a los servicios de inteligencia, aprobar algunos cambios legislativos que puedan favorecer, perseguir a grupos armados, grupos violentos, pero lo que hemos visto en casi todos los países es un intento por parte de los Estados por restringir los derechos de los ciudadanos, con la idea de que así sea más fácil encontrar a aquellos que no quieren ser descubiertos, que son los delincuentes, ¿no? En el caso concreto de Schengen, bueno, ese mismo fin de semana, cuando salieron estas declaraciones del ministro de Interior y de algún otro dirigente europeo, algunos ya captaban la ironía del hecho de que se pusieran límites a la libre circulación de europeos dentro de Europa para responder a un atentado cometido por unos asesinatos cometidos por 3 ciudadanos franceses dentro de Francia, ¿no? Que obviamente no habían tenido que viajar, aunque es cierto que uno de los hermanos que atacaron Charlie Hebdo había estado en 2011, creo, en Yemen, ¿no? Con respecto a Internet, bueno, ahí el debate es legítimo, se puede discutir, aunque las medidas concretas es muy difícil que sean efectivas, ¿no? Y desde luego van a restringir los derechos de todo el mundo, ¿no? Desde luego, la idea esta que tiene el Gobierno de criminalizar la consulta habitual de webs de contenido yihadista es absurda y ataca la libertad de expresión, el derecho de cualquier ciudadano de informarse sobre cualquier asunto, aunque es cierto que muchos partidarios del yihadismo utilizan esas webs para aumentar su adoctrinamiento e incluso con descubrir técnicas violentas, por ejemplo, ¿no? Pero es legítimo el debate en la medida en que no son las mezquitas en su mayor parte las que están produciendo musulmanes europeos con instintos homicidas, porque la mayoría de los imanes de mezquitas reconocidas, no de un pequeño garaje
que no tiene licencia y que igual la persona que da el sermón ni siquiera tiene credenciales universitarias o religiosas o teológicas para dar ese sermón, ¿no? En las mezquitas, los responsables de ellas denuncian habitualmente la comisión de actos terroristas y de asesinatos de civiles. Y, de hecho, pues muchos de estos no son, estos potenciales terroristas, o jóvenes interesados en el yihadismo, no están interesados en el mensaje que dan las mezquitas porque lo consideran un islam oficial vendido al establishment europeo, ¿no? Por ejemplo, el Coulibaly, ¿no?, el yihadista de raza negra, el que atacó el supermercado Kosher, ni siquiera hablaba árabe, con lo cual en muchas de las actividades, por ejemplo, de estudio del Corán que se hacían en la mezquita de su barrio, no podía asistir a ellas porque no lo entendía y se aburría, ¿no? Por lo tanto, el debate sobre qué se puede hacer en Internet es legítimo plantearlo. Lo que hay que criticar en su caso es aquellas medidas que sean de dudosa efectividad y restrinjan los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Sí, bueno, evidentemente estoy de acuerdo con Íñigo. Por completar un poco más y añadir algo, hay algunos actores en la Unión Europea que llevaban tiempo queriendo poner este debate del endurecimiento de las fronteras encima de la mesa, y cuando antes me refería a la instrumentalización de este atentado, me refería, entre otras cuestiones, a esto, ¿no? ¿Quién está tratando de instrumentalizar esto y a quién le puede beneficiar? Por supuesto, a la ultraderecha francesa, que ya ha apelado y llamado a la pena de muerte, a aquellos partidarios de endurecer las fronteras, a pesar de que, como decía Íñigo, estos dos hermanos nacieron en Francia, eran franceses, y sus padres nacieron en Argelia, por cierto, colonia gala, también territorio francés en su momento. Y también está tratando de instrumentalizarlo, lamentablemente, Israel, que está tratando de que se cierre filas en torno a sí mismo en un momento en el que la Autoridad Nacional Palestina se dispone a presentar denuncias ante la Corte Penal Internacional contra la ocupación y los crímenes de guerra de Israel. Netanyahu decía hace 2 días que Israel dará la bienvenida a todos los judíos europeos para que vayan a vivir a Israel, en un momento en el que Israel tiene, bueno, su eterno problema demográfico, ¿no? Teme que su esencia como Estado judío de mayoría judía se ve en peligro y, por lo tanto, necesita nuevas oleadas o nuevas alillas, como lo llaman ellos, de judíos procedentes de otras partes, y para ello no les importa defender que el único lugar seguro donde los judíos pueden estar es en Israel y en ese concepto de Israel como gueto. Y también yo creo que en esta instrumentalización que se está haciendo puede ganar el inmovilismo. Vimos cómo Bush, después de las barbaridades de Irak, volvió a ganar unas elecciones en 2004 apelando al miedo y al enemigo externo. Y en un momento en el que Europa tiene ante sí la posibilidad de cambios de gobierno y una crisis económica profunda, pues temo que agitando la bandera de la libertad de expresión se llegue a instrumentalizar este caso y se trate de instalar el miedo en la población para que no se atreva a que haya determinados cambios. Y por último, simplemente quiero añadir una reflexión que algunos analistas están haciendo estos días y que yo creo que es muy importante a la hora de analizar cuáles son las políticas de nuestros gobiernos europeos y, en concreto, por ejemplo, de España hacia el Islam, porque algunos de estos gobiernos pues, han decidido siempre abrazar a aquellos países, como por ejemplo Arabia Saudí, donde han crecido y se desarrollan las doctrinas más fundamentalistas del Islam, que son minoritarias en el mundo musulmán, pero que sin embargo se desarrollan en países como Arabia Saudí, que es uno de nuestros grandes aliados en Oriente Medio. Y por eso pues, a veces se ha dado financiación a determinadas mezquitas que se ven influenciadas por estas tesis fundamentalistas, y esas mezquitas, no pongo ejemplo, pero en algunos casos pues han sido, en sus inauguraciones han asistido grandes dirigentes políticos, y también en el caso de nuestro país, por ejemplo, en su día asistió el rey Juan Carlos, que siempre fue un gran amigo y hermano del rey saudí que encabeza esa monarquía absolutista. Bueno, brevemente, porque lo habéis dicho casi todo, pero sí, efectivamente, parece que no hay mejor instrumento para ganar unas elecciones que el miedo, ¿no? Y bueno, ya lo explicó Naomi Klein en su libro, ¿cómo era? La doctrina del shock, ¿no? Cómo los gobiernos, cómo los estados aprovechan situaciones de crisis para recortar todo tipo de libertades y de derechos, ¿no? En este caso estamos hablando de derechos civiles, de libertades civiles. Y bueno, de Internet todavía están, digamos que,
intentando definir qué es lo que quieren hacer, no han concretado absolutamente nada, pero hoy Cameron ya ha hablado de controlar incluso WhatsApp. O sea, no sabemos lo que quiere decir controlar WhatsApp, ¿no? Pero claro, y él está compitiendo directamente o está intentando ganarle terreno a un partido que tiene a la derecha del suyo y esta es la batalla, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención en torno a esto esta apropiación que ha hecho Hollande del valor de la libertad de expresión como valor francés, por ejemplo, ¿no? O sea, parece que los valores franceses son suyos, ¿no? O sea, la libertad de expresión es de todos, o sea, no es una cuestión francesa o que se pueda arrogar a cualquier país, ¿no? O sea, es una cuestión de todos y aquí parece que cada uno barre para su casa y que ahora posiblemente vamos a empezar a ver diferencias, o sea, lo que el día de la manifestación parecía un gran consenso entre todos los ministros de Interior cuando se reunieron, intentaron, bueno, hablaron de lo del tema de Schengen y demás. Vamos a empezar a ver discrepancias porque ahora cada cual en su país va a intentar apretar más las tuercas y llevarse la situación a su terreno, ¿no? Y vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Porque es nuestra maravillosa Unión Europea, o sea, es en la que supuestamente tenemos unas políticas comunes que nunca terminan siendo comunes, ¿no? Creo que una cosa que hay que decir de la situación del Charlie Hebdo y todos los atentados es que era muy francés todo esto. Y creo que hay que leerlo e entenderlo en un plan totalmente francés. 6 millones o 7 millones de árabes que viven en Francia, más grande población árabe en un país europeo, por toda la tradición colonialista francés frente al mundo árabe, Alger como 130 años de ocupación, todo esto entonces muy francés. Muy francés también el debate sobre la libertad de expresión, la hipocresía francesa, porque cuando del otro lado son ya 7, 8 años que un amigo mío que se llama Dieudonné, un francés y cómico francés, está continuamente censurado por espectáculos considerados como antisemíticos, cuando uno puede también verlo como antisionista y que es una actitud política y no una actitud religiosa o racista si uno lo pone en lo que significa el sionismo como movimiento político. Esto ha radicalizado toda una juventud magrebí en Francia, millones de jóvenes, y a lo mejor los últimos 2 años de censura continua a Dieudonné, yo creo que ha empujado mucho más esta situación de alienación de una nueva generación árabe francesa que no se considera dentro de la sociedad francesa, por la cual la burguesía francesa no le ha dado ningún espacio. Dieudonné hace 2 días ha hecho un espectáculo y Dieudonné es un monologuista. Yo no comparto, lo digo francamente, todas las cosas que dice porque yo creo que a veces va demasiado lejos en actitudes racistas. Pero de ahí a censurar el espectáculo, no. Bien, lo que estoy diciendo es que sus espectáculos reúnen entre 5 y 10.000 personas. Y no hay nada comparable en España. Dieudonné puede llegar en un estadio y a lo mejor se lo llena. Y su público es mayoritariamente público africano o árabe, franceses, nacido en Francia, pero de origen árabe y africano, y algún público de izquierda pro-palestino, porque sus espectáculos son muy pro-palestinos, y también de una manera un poco ambigua de la gente de extrema derecha, que sí que lo ven como un sostén al antisemitismo clásico. Entonces, de un lado, el mismo Manuel Valls habla del primer ministro francés de la libertad de expresión y el ataque de la libertad de expresión, pero él mismo ha continuamente negado a este artista la posibilidad de actuar. Y haciendo esto, alienando otra vez, dando razón a los más extremistas de los movimientos fundamentalistas en Francia, diciendo, mira, hay 2 pesos y 2 medidas. Tú puedes hacer caricaturas contra Mahoma
Mahomet y tal, y la burguesía francesa no solo acepta, pero apoya, está presente. Pero si tú haces un espectáculo donde hablas mal de Israel o hablas mal del sionismo, y estás totalmente prohibido. Y entonces yo creo que esta actitud de Manuel Valls y su actitud de censura contra Dieudonné es a lo mejor una parte, no digo importante, pero una parte presente en la mente de estas tres personas que han ido a matar, porque se han sentido que aquí la Francia no era su cultura, la Francia era contraria a sus ideales y que la Francia se había llegado a ser un enemigo. Entonces, cuando uno dice libertad de expresión, yo vuelvo sobre el tema, hay que sacralizarlo e intentar de imponer esto. Incluso si no te gusta, incluso si es la cosa peor que te puedes imaginar, de bromear con tu fe o bromear, hay algo dentro de nuestra sociedad que dice, pero bueno, eso es así porque eso hay que respetar. Y por no haberlo hecho en Francia con Dieudonné, yo creo que en parte, no digo, evidentemente no es directamente asociado a eso, pero en parte ha creado esta situación donde, por ejemplo, 10.000 coches han sido quemados en Francia, en las periferias en los últimos años. Una rebelión continua, una actitud de rebeldía contra la sociedad francesa que ellos consideran no suyo. Y bien, el Dieudonné era el cómico de esta gente, era el cómico de esto modo, y está sistemáticamente, yo lo conozco personalmente, he hablado con él en diferentes ocasiones, es un cómico. Pero eso, cuando uno comienza a tocar, a censurar la cosa, porque esto no se puede decir, pero otro se puede decir, la cosa ya pierde todo sentido. Otra vez vuelvo yo sobre el tema de sacralizar la libertad de mofarse y reírse de cualquier cosa. Pero fíjate que vosotros mismos en la mesa habéis dicho dos cosas que quería que puntualizáis todos o que matizarais o que argumentarais, que es la libertad de expresión es, por supuesto, sagrada, pero hay que intentar no reírse del más débil, o no debería ser, independientemente de que aquí hablamos de lo que se puede, lo que no se puede hacer, no de que eso justifique en ningún caso un asesinato, y hay que intentar también no fomentar discursos de odio. En el caso de Francia, ¿quién es el débil? En el caso de Francia, y luego intento ser abogado del diablo, evidentemente en ningún caso quiero justificar algo tan bárbaro como un asesinato, pero ¿quién es el débil? Es el débil, como tú comentabas antes, la burguesía que puede hacer chistes con Charlie Hebdo, pero que no permite un espectáculo antisemita. No, los débiles son los de las periferias que no tienen ninguna perspectiva, los árabes, los africanos que están ahí. Es un imperio francés en decadencia, entonces toda esta gente ha llegado, pero no hay razón ahora económico o incluso cultural. No. Y entonces es el hecho también que la aviación francesa está bombardeando en Siria. Y estos dos chicos han ido en Siria. Esto es casi seguro que fueran en Siria este verano. Entonces, de un lado son franceses y los aviones franceses están bombardeando tus posiciones. Entonces, lo que estoy diciendo es que ahí se ha creado una situación donde ellos se han encontrado como víctimas de una sociedad que no le ha querido y después enemigos y se ha radicalizado en este sentido. Y la sociedad francesa no ha hecho nada para encontrar unas soluciones. No sé si hay soluciones, pero lo que sé que no han intentado tampoco encontrar soluciones para integrar a la gente. Y ya el hecho que su humor, y Dieudonné representa el humor de toda esta gente, el mismo lenguaje, el mismo dialecto, el mismo argot francés, está censurado. Censurado, perseguido por la policía continuamente, no puede hacer un espectáculo en ningún lugar y cuando consigue hacer un espectáculo vienen 20.000 personas para escuchar. Es absurdo esta situación. De hecho, un segundo, solo por lo de Dieudonné, por lo que ha comentado Leo, que tiene razón en lo que dice, porque él es un artista político muy provocador que lucha contra el establishment, contra la Francia oficial que margina a los jóvenes musulmanes y que, como dices, tiene un éxito descomunal. Y también es verdad lo que dices, que el gobierno, desde hace ya un par de años, ya antes tenía bastante hostilidad, pero el gobierno quiere prohibir, y con lo consigue a veces, sus espectáculos, ¿no? Que por lo demás son muy conocidos porque se distribuyen por internet, con DVDs, cintas o lo que sea desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, por contar toda la historia de Dieudonné, para que la gente lo sepa y haga sus comparaciones posibles con otras figuras del tipo que sea que pueda haber en España, si las hay, escribí en 2013.
Dieudonné empezó como un activista antirracista, pero con el tiempo se centró en aquello por lo que es conocido ahora. Ya no es el racismo del Frente Nacional el que le preocupa. Está obsesionado con los judíos, en hacer bromas sobre el Holocausto y en decir que los judíos dominan la política francesa. Se presentó a las elecciones europeas, no estas sino las anteriores, en las listas de un partido antisionista, con la peor compañía posible, compañía antisemita mayormente, algunos de ellos con un pasado en el Frente Nacional. Él se presentó con un partido muy pequeño, con políticos que antes habían estado en el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, ¿no? Y luego, bueno, un detalle, solo una frase más sobre él de la que escribí, citada en una entrevista. Dieudonné es el mismo tipo que dijo de un periodista francés judío: cuando oigo hablar a Patrick Cohen, me digo, ya sabes, las cámaras de gas, qué pena. Quiero decir, si viéramos en España, escucháramos en España a alguien que dijera estas cosas, aun reconociendo su carácter de luchador contra el sistema político y el apoyo que cuenta entre los jóvenes, este tipo de declaraciones, que ya están más cerca de la extrema derecha que de la lucha contra el racismo, las denunciaríamos por completo, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, uniéndolo con lo que preguntaba Nacho, yo lo sentí muy particularmente el hecho de que cuando pasa lo de Charlie Hebdo, un montón de gente que seguramente no había leído ni mis chistes, ni le interesaban, ni de hecho seguramente molestaban mis chistes, empezó a exigirme que dibuje a Mahoma, ¿no? Decía, no hay cojones, dibujar a Mahoma no hay cojones. Primero había un tema claro, ¿no? Y es que uno de los mecanismos clásicos del humor es el mecanismo de la sorpresa, es hacer lo contrario a lo que se espera. Eso es comedia pura, ¿no? Entonces, cuando no te dejan dibujar a Mahoma, tú lo dibujas, porque cuando quieren que dibujes a Mahoma, no lo dibujas. Por un lado, esa es una actitud que me parece que tiene que ver con los mecanismos propios del humor, pero por otro lado, en mi caso también, pensaba que estaba clarísimo que lo que pretendían era hacernos abanderados de una dialéctica enfermiza que intenta levantarse de varios lados, que es algo así como civilización, Europa contra barbarie, países del tercer mundo, que bajo ese mismo discurso Videla mató a un montón de personas, ¿no? Bajo defenderlo. Y de pronto uno pregunta, ¿qué Europa? ¿No? Porque también la historia es como diría como un DVD, pero es como un laserdisc, porque es más antigua todavía, donde depende de dónde pongas el lector, ¿no? Porque digo, ¿qué Europa? ¿No? Porque la Europa de la Reconquista, pues por ahí prefiero la Granada árabe, ¿no? Entonces, y me dicen, bueno, pero el cristianismo, también lo he escuchado, el cristianismo predica más el humor, ¿qué cristianismo? ¿No? En cambio, los musulmanes, digo, a ver, yo prefiero irme a bailar con los sufís que con el Opus Dei. Entonces depende qué cristianismo, qué musulmanismo, qué Europa, qué mundo árabe, ¿no? Recordemos lo que era por ahí España en los 60 y por ahí lo que era el Líbano, digo en los 70 y lo que era el Líbano en los 70. O sea, digo, es tan complejo que yo lo que sí me negaba era a terminar convirtiéndome yo justamente en una especie de metáfora del yihadismo paneuropeo para defender los valores occidentales contra el mundo árabe, porque yo ahí no entro. Yo soy humorista y yo hago chistes y no pienso seguir toda esa retórica. Y sí creo que parte de ese discurso es con el que se pide más seguridad. Gonzalo Boy escribía en el diario Es algo que me parecía muy concreto, que decía, en vez de buscar la conspiración de los aviones negros de Naciones Unidas y de la CIA para ver dónde tal, no sé qué, que eso lo investigará quien quiera, quien sea. Me parece que lo que tenemos que pensar es por qué jóvenes europeos de barrios marginales terminan metiéndose en cosas tan extremadamente violentas que odian al mismo sistema que los vio nacer, ¿no? Y creo que eso es, por supuesto, combatiendo el fanatismo de todo tipo, pero con más educación y con planes que combaten la exclusión social. O sea, en este caso venían de un origen árabe, posiblemente sus padres ni siquiera eran fanáticos musulmanes en el sentido yihadista, por ahí eran musulmanes así de andar por casa. ¿Por qué sus hijos o sus nietos terminan abrazando la yihad? Pues por lo mismo que si no eran de ese origen serían skinheads o estarían poniendo una bomba porque resulta que lo que quieren es vaya a saber qué, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado porque me parece que seguimos apostando por la seguridad y no por la educación y la integración, que me parece más importante, ¿no? En esa línea yo quiero añadir varias cosas. Bueno, la población musulmana duplica prácticamente el porcentaje de desempleo con respecto al resto de la población francesa. Y por eso yo creo que hay dos puntos que son fundamentales. Una, la lucha contra la exclusión y políticas de integración que muchas veces brillan por su ausencia. Y luego, con respecto a la seguridad, se hacía el otro día Julian Assange una pregunta muy interesante. ¿Habría pasado esto si se hubiera apostado por otro tipo de políticas con respecto a la vigilancia? Es decir, se ha apostado porque nos vigilen a todos y violando incluso nuestros derechos y nuestra intimidad. Estamos todos vigilados y esa vigilancia masiva impide vigilar a aquellos que de alguna manera ya tenían una biografía y una trayectoria, como podía ser uno de los dos hermanos, que ya indicaba que tenía un historial y un pasado.
Y yo creo que esto es importante resaltarlo. Y el tema de los valores que decíais tanto Darío ahora y Virginia antes también es muy importante. ¿Cómo que los valores franceses? O sea, apelemos a la libertad de expresión, pero ¿qué son los valores franceses? ¿Qué Francia? ¿La de la libertad y la fraternidad o la Francia que bombardea a la población en Mali? Hay muchas Francias, ¿no? Lamentablemente. Y por último, yo creo que es muy interesante estudiar casos que han pasado en los últimos años, cómo se ha castigado determinadas cruces de fronteras en Francia. Como en otros muchos países existen leyes contra el insulto, la difamación, etc. En 2008, por ejemplo, la actriz Brigitte Bardot fue condenada a pagar 15.000 euros por instigación al odio contra los musulmanes. También hace unos años, en 2011, John Galliano fue condenado por odio antisemita cuando dijo que amaba a Hitler en un delirio absoluto. Y un francés puede ser encarcelado hasta un año o condenado a $65.000 por negar el Holocausto. Sin embargo, cuando el Parlamento francés planteó la posibilidad de establecer también una pena por negar el genocidio armenio, los tribunales desestimaron la propuesta. En la propia revista Charlie Hebdo hubo un columnista, Maurice Siné, que fue acusado de antisemita por escribir una columna en la que decía que el hijo de Sarkozy se iba a casar con una tipa que es de origen judío, muy rica, y entonces dijo que entonces él por eso iba a tener una larga vida. El editor Philippe Ball, de Charlie Hebdo, pidió a Sinet que se disculpara. Él se negó, dijo que antes se cortaba las pelotas o algo así, y le echaron. En Estados Unidos no veréis ningún solo chiste o comentario sobre las víctimas del 11S o incluso sobre aquellos soldados que van a luchar a sitios como Irak y llegan heridos, ¿no? Es decir, los límites los hay y yo creo que es importante volver a lo de antes. Los límites se ponen y a veces se ponen con dobles raseros. Yo insisto que creo que desde la profesión periodística tenemos que tener la obligación clara de defender incluso la más vulgar de las sátiras. Otra cosa es que eso nos guste. Yo también me traje antes una cita de Molly Ivins, recién fallecida, columnista brillante estadounidense y humorista, que en una ocasión dijo que la sátira es tradicionalmente el arma que se usa frente a los poderosos, el arma de los débiles frente a los poderosos. Y ella decía, yo solo quiero apuntar a los poderosos, porque pienso que cuando la sátira se dirige contra la gente sin poder, puede ser cruel y sobre todo lo que es seguro es vulgar. Pero bueno, esto solo es mi opinión y tengo derecho a formularla. Sobre lo que decías, Olga, de la difamación, ¿no? Y de cómo establecer estos límites. Claro que los hay, ¿no? Pero también no debemos olvidar cómo se terminan volviendo también en contra de la propia libertad de expresión. O sea, todos, bueno, algunos de los que estamos aquí... Yo no he defendido ningún límite. Perdón, igual te había entendido mal. Vale, no, porque precisamente... He dicho que los periodistas tenemos la obligación de recordar que no tiene que haber límites. Otra cosa es que no tenemos la obligación de que nos guste todo tipo de sátira, incluso la más vulgar. Vale, ponías los ejemplos de la difamación y no quería dejar pasar cómo en España se está utilizando la difamación y la defensa falsa, pseudo defensa del derecho al honor para coartar una vez más los derechos de los periodistas, ¿no? O sea, y cómo cada vez que publicas algo que pueda perjudicar a un tercero, aunque tengas todos los datos, aunque lo tengas absolutamente argumentado, aunque lo puedas demostrar perfectamente, primero te llega la amenaza de demanda y a continuación generalmente te suele llegar la demanda, sobre todo si es un personaje conocido o si es un personaje gnóstico, ¿no? Entonces, esto perjudica muchísimo más a medios pequeños y no olvidemos que al final el derecho de la información es un derecho de la ciudadanía. O sea, muchas veces los periodistas creemos que es nuestro derecho, que sí que lo es, pero sobre todo es el derecho a estar informado de la ciudadanía, ¿no? Los medios pequeños que no tienen recursos económicos, los medios grandes para estar pleiteando, al final esto el riesgo que lleva es a que haya una autocensura y a no publicar ciertas cosas por temor a estar recibiendo este tipo de demandas que en caso de un medio pequeño puede suponer el cierre en caso de una condena, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, ahora que decía Darío lo de los comentarios de con Mahoma no te atreves, yo también he estado recibiendo unos cuantos de esos. Entre otras, como se decía antes, uno bromea y tiende a bromear con lo cotidiano, con lo que tiene
lo que tiene más cerca, y yo la verdad es que a Mahoma muy cerca no le tengo, pero sí a base de esa presión, porque al final es presión la que uno recibe con tantos mensajes, aunque intente no hacer caso, y dice, pues voy a hacerlo, ¿no? Porque voy a demostrar que no me importa o que no tengo miedo. Y luego hay una pregunta que tumba a la anterior y ¿es necesario? Es decir, no me lo ha parecido esta tarde cuando estaba reunido con Héctor preparando el programa de mañana. Hemos llegado a esa pregunta después, la de ¿es necesario hacerlo? No, yo creo que hay otras cuestiones que tratar antes. Y cuando hablamos del humor en otros países, bueno, aquí estamos. Fijaos la división que se ha formado, los tres. Además, no usamos los posavasos, somos los irreverentes de la mesa. Hay notas, está todo muy bien colocado y aquí estamos los tres. Y los micros no nos alcanzan aquí. Todo mal, aquí está. No lo hemos arreglado. Esta es la zona mal de la mesa. Y se me van ocurriendo cosas mientras habláis. Es un placer además escuchar a gente que sabe más que uno. Siempre está genial porque voy aprendiendo un montón de todo lo que decís. Y me acordaba sobre el 11S, que no sé si fue Louis C.K., un humorista americano, o no sé si fue el otro que hablaba del 11S y decía que el nivel de americanismo, digamos, de alguien de allí se medía en el tiempo que tardó en masturbarse después del 11S. Y decía, y en mi caso fue entre la primera y la segunda torre. Entonces, esto no lo cuento de gratis, que también, que está muy bien, un chiste aquí para la gente. Sí, ¿por qué no? Para bajar el nivel intelectual, vamos a... lo cuento también para preguntar, ya que tengo la oportunidad de que estáis diciendo tantísimas cosas interesantes, de saber en qué nivel estamos respecto a otros países, porque yo sí veo comedia de este tipo en Estados Unidos, en Inglaterra, con Ricky Gervais, y sobre todo esta semana que he tenido la oportunidad de hablar con algún medio de fuera, que flipa absolutamente con lo que me está sucediendo a mí con el caso de la imputación, y yo les pongo además los ejemplos de sus países. También saber qué pensáis un poco con el tema de en qué punto está España respecto a otros países en cuestiones de estas, de los límites del humor o de la aceptación por parte de la gente sobre estas cuestiones. Bueno, yo por poner un ejemplo de lo mal que creo que estamos, o sea, yo recuerdo lo que pasó con El Jueves hace unos años, no sé si fue el año 2005, 2004, 2006 más o menos, era una portada sobre la Casa Real, tampoco recuerdo exactamente qué era, o sea, pero recuerdo que les secuestraron, ¿qué fue? No, que no me acuerdo. Bien, vale, exactamente, esa. No, pero les secuestraron la revista, o sea, se fueron a la imprenta y secuestraron la revista, ¿no? Yo creo que eso pase en el año 2006, me parece que es bastante indicativo de cómo estamos, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos el ejemplo de Mongolia, que también habéis tenido lo vuestro, que yo creo que es mejor que lo contéis vosotros, ¿no? Sí, en eso en lo que comentabas de lo de la legislación Javier española. Crae apunta por aquí, sí. En España quitaron el delito de blasfemia en el 92, creo que fue, y lo volvieron a instaurar con otra redacción en el 95. Existe un delito en el Código Penal que habla de los delitos de odio en general, ¿no? Por razones raciales, étnicas y también de religión. Y aparte, como les parecía que la religión no estaba lo bastante protegido ahí, hicieron otro artículo extra donde se va a atender a los sentimientos religiosos. Es un artículo trampa, porque casi nunca funciona, porque la redacción habla de que tiene que haber la intención de, y demostrar las intenciones es complicado, como no llegues allí y digas, sí señoría, mi intención era joder. Pues es difícil que, salvo que llegues así mal asesorado por tu abogado, es muy difícil que eso acabe en condena. Y hasta ahora no ha habido, hicimos un reportaje en el diario hace poco sobre este tema, no ha habido ninguna condena en los grandes casos. Uno de ellos, tenemos al protagonista aquí, que es Leo, por vestirte de papa. Se hace divertidísima, porque decía que la habías parodiado porque tenías un andante renqueante imitando la situación de Wojtyla. Eso era un agravante. Hay que contextualizar todo esto. Era en la Universidad de Valladolid, exacto, donde ellos me habían pedido de hablar sobre los límites de la libertad de expresión. Y yo
he hecho 3 minutos de mi espectáculo por el cual me habían puesto una bomba, y caminaba así como, pero como demostración de lo que significan los límites y cómo los fundamentalistas pueden enfadarse. Y han cogido esto fuera del contexto y fue otra vez, intentaron de imputarme por esto hecho. Pero quiero volver a la pregunta de cómo la diferencia entre la comicidad en España y lo que se puede ver al extranjero. Estoy viajando continuamente y haciendo espectáculos. Lo que veo es que lo que se puede hacer en los medios y en la televisión es inferior a muchos países, otros países europeos, y parece que la herencia del franquismo es todavía muy presente y entonces y lo que te está pasando, Facu, es que era impensable en, no sé, en otros países europeos. O si no, Lituania o países que recientemente a lo mejor han entrado. Pero la contradicción grande es que del otro lado, en la calle y con mis amigos, y cuando yo viviendo en España, hay una tolerancia al humor negro en España que yo no he visto en ningún otro país. 6 cabrones, pero cabrones. Y hay chistes y cosas que funcionan en España que no se va a decir en un escenario, pero y que a lo mejor lo que Mongolia hace es que lo está sacando finalmente un humor español que existe de todas partes, pero que no fue publicado esto. Y por eso todos los problemas, las amenazas, pero eso en mi contacto directo con las personas es maravilloso, en el sentido del humor negro. Y creo que yo, a lo mejor, unos chistes que yo puedo decir con amigos aquí, lo digo en Alemania con otros amigos, y me miran diciendo, pero este hombre, ¿de dónde sale este hombre? Es un ignoble lo que está diciendo, esto no es cómico para nada, esto no hace reír a nadie. Entonces hay una tradición latino, en Italia también hay ironía, cinismo, pero a lo mejor no tanto igual como en España. Entonces hay una separación entre lo que es legal y lo que se puede hacer y lo que finalmente el público entiende y del otro lado quiere oír. Y esto es interesante, esta diferencia, que esta contradicción. Yo quería acotar una cosa, que a mí lo que me alarma es cierto que España tiene una vieja tradición en el humor negro, ya podemos desde Quevedo y escatológico y tal, que es maravillosa. Pero sí veo que, así como todo fenómeno tiene una parte buena, tiene también sus partes malas, ¿no? Entonces creo que también en todo esto, tanto en lo que ha pasado con Charlie Hebdo, como en lo que estamos hablando de... Yo sí creo que está asediado hoy por hoy el humor en España y en general. Tiene que ver también con la seguridad y con todo un montón de temas de los que hablamos. Pero es que por un lado, tiene mucho que ver la globalización de la comunicación con lo que ha pasado en Charlie Hebdo. Es decir, antes, por ejemplo, yo vivía en Argentina, publicaba en Argentina, teníamos unos códigos particulares ahí de humor, que luego cuando me vine a España me costó mucho trasladar, en principio por lo que era la palabra. La palabra es muy importante para el humor, entonces yo tuve que desarrollar, en España me pasé 12 años en el Jueves sin hacer sátira, ¿no? Y en Argentina trabajaba en Página 12 y en la revista Humor haciendo sátira. Pero es primero que me sentí un poco intruso intentando opinar de temas locales, ¿no? Y tenía un poco el miedo de, si no te gusta, vuelve a tu país, ¿no? Ese miedo sobrevive y me lo dicen cada tanto, ¿eh? Si no te gusta, pero pues ella me hace risa. Por otro lado, el uso de la palabra. Me costaba mucho no usar referentes culturales propios, no saber lo que era tigres y leones, no saber lo que era, ¿sabes? Pantera rosa o tigretón, cosas así que son muy importantes para el humor. Pero por otro lado, también los códigos eran diferentes, eran muy diferentes los códigos. Y a partir de la globalización, creo que, claro, vamos compartiendo códigos. Vemos el humor inglés, el humor negro inglés, que antes por ahí veíamos los que veíamos Monty Python un poco y tal. Y esto mismo sucede, ¿no? Que nosotros por ahí, en sociedades donde por ahí no teníamos una presencia de otras minorías muy fuerte, pues podíamos reírnos de esas minorías sin que un país donde esa minoría por ahí tiene una presencia muy fanática o lo que fuera, pueda enterarse y pueda venir a vengarse o lo que fuera, ¿no? Eso es un tema. Pero con el tema de los límites del humor y de si está asediado el humor, veo lo siguiente, que a partir de las redes sociales, que son buenísimas y soy muy fan, veo también que, primero, me asusta comprobar la necesidad de dilapidación que tenemos todo el rato ante lo que no nos gusta. O sea, es increíble. Alguien escribe algo y yo me he enterado en Twitter y en las redes sociales la fascinación que tenemos por dilapidar de una manera que me acojona realmente. Digo, si no te gusta, pues no lo sigas, ¿no? Pero dilapidar los que no lo entiendo. Esa necesidad es una cultura muy Gran Hermano y soy fan de Gran Hermano, pero es una cultura muy Gran Hermano de yo soy transparente, lo digo toda la cara. Pues así la humanidad no llegaba, vamos, ni...
no llegaba ni al año 0, porque justamente el código para que convivamos todos es que no nos digamos las cosas a la cara. Esta necesidad de ser sincero con el otro que ni siquiera te conoce, ¿para qué? No me seas sincero, miénteme por favor. Y por otro lado también noto una incapacidad total de comprender el cinismo y la doble lectura, ¿no? O sea, incapaz. O sea, tú pones, lo repetí antes, ¿no? El ministro de Salud dijo, y haces un chiste, que los niños con cáncer, no sé qué te dicen, no te rías de los niños con cáncer. No, que lo que estoy haciendo es haciendo sátira sobre lo que ha dicho el ministro de Salud. Es como que enseguida, de verdad, el árbol de la palabra no les deja ver el bosque, digamos, el bosque del concepto. Hemos perdido capacidad de concepto, al reducir las palabras hemos perdido capacidad de entender las conceptualizaciones de las cosas, ¿no? Y ahí pierde el humor y la libertad de expresión, claro. Sí, lo que pasa es que, en la línea de lo que decía Leo, que es verdad, sobre la mayor tolerancia en España hacia ciertos tipos de humor, lo que ocurre es que esto cambia en cada país. En todos los países hay límites. Una de las cosas más irritantes de las declaraciones de los políticos del fin de semana, en la manifestación, es esa defensa casi absolutista de la libertad de expresión y de la capacidad de crítica cuando, bueno, la manifestación estaba llena de dirigentes de países en los que no es que se acepte eso, es que la libertad de expresión es conculcada constantemente, ¿no? E incluso en los países occidentales ocurre. En cada país los límites son diferentes y en cada país la censura la ejercen gente diferente. En algunos países es más el Estado, pero por ejemplo en Estados Unidos el Estado ejerce poca censura, pero la sociedad, el mercado, ejerce un control bastante férreo sobre lo que se permite y no se permite. Y luego un par de cifras sobre España que he encontrado. Esto cuenta como momento patrocinado del diario.es. Porque en el artículo que mañana sacan en el blog Agenda Pública citan un par de sondeos del CIS de los últimos años sobre el tema de la tolerancia. No recuerdo la fecha, pero no son de los 80 o 90, son de los últimos años. En un segundo sondeo del CIS decía que los españoles dan una importancia máxima al valor de la tolerancia, a pesar de lo que decía. Lo que pasa es que en España los encuestados mienten como cosacos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en esa misma cuenta decía la mayoría de la gente que la tolerancia, a pesar de esa importancia que le dan, se practica poco o nada, o eran más los que pensaban esto que los que decían que se practicaba mucho, ¿no? Y sobre el tema de la religión, que obviamente pues, siempre va a ser más polémica en un país como España o Italia que en un país como el Reino Unido o Francia, que son países en los que la religión tiene un papel menor en el debate público, el 55% consideraba inaceptable que se utilizaran símbolos religiosos con fines humorísticos. Ya lo siento. Y solo el 34% lo consideraba aceptable. Alguno dirá, bueno, depende, es la media. Seguro que entre las viejas que van a la misa de 12 es muy alto. No, según esa encuesta, ese de rechazo se producía en todos los grupos sociales o de edad, y lo único entre los más jóvenes de menos de 35 años creo que estaban casi igualados los porcentajes, aunque ganaban los que consideraban que era inaceptable utilizar símbolos religiosos con fines humorísticos, ¿no? Obviamente ese 55% no quiere asesinar a los trabajadores de una revista, menos mal, que utilicen símbolos religiosos, pero lo que sí es cierto es que, llamémosle intolerancia o poca tolerancia al uso de la religión en la sátira, eso existe en España desde hace mucho tiempo y no ha cambiado con la democracia ni ha cambiado en los últimos años. Sí, es que yo entraba precisamente sobre esta última parte de lo que estás diciendo, que finalmente cuando se habla de la libertad de expresión y la risa, es que es alguien que ríe, es decir, no es solo la libertad del artista a hacer un chiste, es más que todo la libertad de alguien, del público, de ver que es divertido y reírse. Como tiene derecho a ser informados, es por eso que existe la libertad de expresión. Ahora, si el chiste no es divertido y nadie se ríe, las leyes económicas son imparables y si tú haces chistes durante unos meses que no hacen reír a nadie, tú ya no es cómico y no tiene nada a comer. Entonces, si el chiste funciona y la gente se ríe, ya no es solo un problema del humorista, es el problema del derecho de la gente a encontrar gracioso lo que tú estás diciendo. Y mi experiencia, y creo que la experiencia de las personas que me están al lado, es que de verdad para hacer reír, tú tienes a amar el público.
Porque sin amor tú no vas a encontrar las cosas graciosas. Y yo tengo muchísimas dudas que una persona misántropa, se puede decir, una persona que odia a la gente y todo, yo no sé si de verdad podría generar comicidad. Y entonces tú vas a amar un público, tú no vas a amar toda la gente, porque es imposible amar a toda la gente, pero hay una sección del público, un estilo de público que tú amas sinceramente y profundamente, y por estos estás haciendo chistes y bromas porque sabes que lo van a entender. Entonces es un ecosistema, no es solo el cómico que produce, es todo lo que hay. Un segmento de las personas que quieren reír con estos chistes, un grupo de personas que encuentran que tienen todo el derecho del mundo de ser considerados como adultos y capaz de reír de estas cosas. De la misma manera, tú haces tus chistes contra el Partido Popular, sí, porque tú lo sabes, muchísima gente entiende tu chiste, sabe lo que significa, sabe que no tiene nada que ver a mofarse de las víctimas del terrorismo, pero sabes que este estilo de cosas. Y de hecho, entonces, la censura no es solo contra... Tú no eres el único imputado, son las cientos de miles de personas que se ríen del PP de esta manera. Y esto es política, ya no es un problema de censura, ya es directamente un problema de una dictadura de un grupo sobre otro grupo. Yo creo que hay un nivel de intolerancia en este país que todavía muy presente en determinados sectores, marcado por el franquismo. Hablabais antes de cuáles son los límites. El año pasado me contaban un programa en televisión, una ceremonia, se censuró a última hora un chiste sobre Franco, que era además, no lo recuerdo, pero era muy suave, ¿no? Yo creo que esa intolerancia está presente aún porque hay cuestiones que aún no hemos analizado lo suficiente en este país, que necesita que se ponga en el diván, ¿no? Al fin y al cabo tiene más de 100.000 desaparecidos por ahí todavía, de los que nadie se acuerda. La pregunta que hacíais alguno de vosotros sobre cómo la comunidad musulmana podría hacer chistes, me consta que hablando con una persona que vive en Túnez, hace unos días me contaba que en algunos sectores, con cierto cabreo, ante una portada que había publicado el semanario, o sea, la revista Charlie Hebdo, cuando se produce la matanza de manifestantes en el Cairo, en la que en un solo día mueren más de 700 personas, en la plaza de Raba, el año pasado, pues ante ello Charlie Hebdo publicó una portada con un musulmán que decía: el Corán es una mierda, no para las balas. Entonces, ante ello, en Túnez pues circula por ahí la inversa, ¿no? Charlie Hebdo es una mierda, no para las balas. Diciendo, bueno, si ellos pudieron decir esto, pues nosotros podemos decir esto, ¿no? Nos puede gustar o no, pero bueno, en su derecho están. A mí me parece muy interesante el análisis de la globalización. La globalización también ha venido en la comunicación y claro, esto produce unos choques culturales tremendos, ¿no? Y por lo demás, yo insisto en lo de la manifestación que mencionaba Íñigo, ¿no? En Francia. Algo va terriblemente mal cuando vemos que aquellos que emplean violencia ilimitada desde el Estado en determinados países deciden encabezar una protesta contra el terrorismo. Algo va mal cuando algunos de los que lideran esa protesta han declarado una guerra contra el terror, en su llamada guerra contra el terror, practican la tortura, los secuestros y masacres. Algo va terriblemente mal cuando algunos presidentes de países que tienen armas de destrucción masiva y las han usado, tratan de erigirse como adalides de la libertad de expresión. O sea, esto, yo como ciudadana occidental me siento obligada a también tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas ahora. Juanlu, un momentito, que nos cuenta. Realmente no sé, hola a todos, no sé si hay, momento, no sé si hay micro inalámbrico, sí que lo hay, vale. Una cosa para que os sepáis todas, hay gente que no ha podido entrar aquí, así que gracias a vosotros por venir temprano para poder estar. Perdón a la gente que no ha estado aquí con nosotros, hay un montón de gente más en el Teatro del Barrio que está justo aquí detrás, que está siguiendo el streaming y que también van a poder preguntar, ¿vale? Vamos a hacer una cosa un poco rara para que puedan trasladarnos desde allí algunas preguntas, así que primero vamos a hacer las preguntas aquí y luego conectamos con ellos para que puedan llegarnos alguna desde allí, ¿vale? Solo quería hacer ese aviso para que desde allí se pongan ya las pilas porque ahora intentamos conectar con ellos. Pues ahí mismo, por ejemplo.
Sí. ¿Te puedes poner de pie? Es que si no, no podemos verte. Gracias. Felicidades a todos por lo que hacéis. Bueno, yo creo que desde la educación se nos impone la autocontención y la autolimitación. Y por lo tanto eso hace más difícil que activemos nuestros mecanismos de empatía con el otro cuando en él falla esa autocontención y esa autolimitación. ¿Qué opináis al respecto? ¿Quién quiere responder? Sí, hacemos allí una, allí y allí. Sí. Sí, es que no te hemos oído la pregunta por el... No la escucha la gente del streaming, sobre todo. ¿Se oye ahora o ahora se oye? Sí, la repito yo. Nos preguntabas qué opinas de la autolimitación a la hora de plantear el humor. ¿La autolimitación o la autocensura? Sí, por decirlo de una manera, se nos impone desde muy pequeñitos que nos autolimitemos, que nos autocontengamos, y eso hace muy difícil que activemos los mecanismos de empatía con el otro cuando él no se autolimita o se autocontiene. Ya, vale, perfecto. Vamos a recoger un par de preguntas más y respondemos todas en un bloque. No sé si se escucha, ¿no? Sí. Dos cositas. La primera, bueno, lo que decía Olga ahora, algo está muy mal cuando ningún político habla de educación y todos hablan de recortar más derechos, por seguridad, de integración. Ningún político ha hablado de eso. Están todos pensando a ver quién es más intolerante. Y lo otro que quería, bueno, se ha planteado en estos días el tema del racismo y del ataque al Islam como tal, por lo que hacía Charlie Hebdo, lo que hace Charlie Hebdo. Y bueno, aquí Mongolia no lo hace porque básicamente quizás no hay una comunidad musulmana tan grande. No sé si si pudieras extrapolarla, pues la situación de Francia aquí, ¿crees que Mongolia atacaría o haría sátira sobre el Islam? Y hasta qué punto, bueno, por finalizar un poco la pregunta, ¿hasta qué punto creéis que realmente hacer una caricatura de Mahoma se puede calificar como se ha calificado estos días de racismo o de atacar directamente a toda la población musulmana? ¿Por qué no se dice lo mismo cuando se hace una caricatura del Papa y no se ataca a toda la población católica? No sé, parece que en ese caso, en ese tema, el Islam es distinto, ¿no? Y no sé cómo lo veis vosotros, cómo lo podemos explicar estos días. Muy buena pregunta. Sí, allí y ahí. Bueno, sobre todo ¿se oye? Sí. Sobre todo para Olga y Íñigo, que hay una fascinación mediática occidental con todo lo yihadista. No sé si vosotros veis que hay una solidaridad y una empatía inmediata cuando las víctimas de los ataques a la libertad de expresión sufren, digamos, ataques por parte de grupos extremistas islamistas, pero no hay esa solidaridad o no hay esa visibilidad o no hay esa cobertura mediática cuando las víctimas lo son pues, de gobiernos de un corte supuestamente laico, como puede ser el Egipto de Sisi o como era el Egipto de Mubarak, como era Túnez de Ben Ali o como es la Siria de Assad. Entonces, no sé si vosotros veis que va más esa tendencia a empatizar, incluso como periodistas, con las víctimas o con los periodistas que sufren los ataques por parte de extremistas, pero no cuando el contexto es, digamos, más amigable a Occidente o más de corte laico. Empezamos, si queréis, con esta última pregunta, Íñigo o Olga. Bueno, lo que ocurre es que la idea del terror con origen político consiste en alterar la conducta de las personas. Entonces, el hecho de que ciudadanos franceses asesinen a tiros a trabajadores de una revista solo por una posible injuria al honor, llamémoslo así, nos provoca tal rechazo que es lógico que ese rechazo se extienda a varios países, a gente de distintas clases sociales o ideas políticas, ¿no? Pero en la línea de lo que dices, desde luego, no vemos tal solidaridad en la defensa de la libertad de expresión por parte de nuestros gobiernos y quizá de parte de nuestra opinión pública cuando los que la agreden son gobiernos dictatoriales, ¿no? Como el de Egipto ahora,
como el de Siria o como las monarquías de Arabia Saudí y los Emiratos. Es decir, hace unos días le dieron la primera tanda de 50 latigazos a un bloguero saudí que supuestamente ofendió al Islam y le han condenado a una pena de cárcel y a recibir 1000 latigazos en un periodo de 6 meses, creo, no seguidos todos, claro. Eso es una sentencia de un tribunal saudí que ha empezado a cumplirse y es tan alucinante que, bueno, que es imposible de defender desde una mentalidad occidental y desde una mentalidad islámica también debería serlo, ¿no? Y ningún gobierno ha mostrado ha hecho ningún tipo de declaración pública, excepto pues siempre hay algún comunicado de la Unión Europea rechazándolo, ¿no? Pero no va a cambiar en absoluto la relación que tiene Arabia Saudí y su sistema legal con todos los países. De hecho, la noticia que más espacio ha ocupado en los medios de comunicación españoles en los últimos 15 días han sido los problemas del consorcio español o hispano-chino que construye el AVE que irá a la Meca, ¿no? Quiero decir, bueno, sabemos que existe esa situación de doble rasero. No conviene estar todos los días repitiéndolo, pero hay que tenerlo muy consciente y enviar el mensaje claro a los políticos de que su defensa de la libertad de expresión es como mínimo insuficiente, por no decir algo peor, ¿no? Hipócrita probablemente. Contestando a la pregunta sobre el tema de Mahoma, antes de contestar a la de Leila Nashawati, así brevemente, bueno, se supone que es una auténtica blasfemia dibujar, según la religión musulmana, es representar a Mahoma, porque son iconoclastas. Dicho lo cual, bueno, pues no tendría por qué cabrear si las sociedades de muchos de estos países islámicos fueran más avanzadas. No estoy diciendo que son bárbaros, como dicen algunos racistas y xenófobos, sino que para que desde el Islam se haga cierto ayornamiento se necesita también un contexto socioeconómico determinado y político, ¿no? Simplificar todas estas cuestiones a lo religioso a mí me parece algo muy reduccionista y un análisis muy pobre. Detrás de ello hay escenarios en los que estas sociedades en muchos casos padecen dictaduras, represión, una pobreza tremenda. Egipto, sin ir más lejos, y no es el país que peor está de Oriente Medio, ni muchísimo menos, tiene más del 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, llevan décadas padeciendo y sufriendo la represión de diversas dictaduras, ahora una nueva, muchas de ellas aliadas de Occidente y que cuentan con el beneplácito de Occidente, por cierto. Es decir, para que ese ayornamiento se produzca, yo creo que es absolutamente necesario un cambio en la situación política y económica de muchos de estos países que albergan a la población musulmana. Y ya de paso quiero recordar que no todos los árabes son musulmanes, porque a veces hay una equivocación a este respecto, ¿no? Hay árabes que son cristianos. Con respecto a la... Y creo que esto es importante, y creo que es importante también subrayar que una cosa es explicar y otra justificar. Yo publiqué un libro en 2009 titulado El hombre mojado no teme la lluvia, que es una frase que me dice un iraquí, que es un refrán iraquí, que me la dice cuando yo le pregunto si puedo poner su verdadero nombre o prefiere que ponga un nombre falso, porque él, bueno, me cuenta cómo poco a poco, por una serie de cuestiones que le van ocurriendo, termina empuñando las armas y pasa a formar parte de la resistencia iraquí contra las tropas estadounidenses que en ese momento estaban ocupando el país, ¿no? Y él me dice, yo ya lo he perdido todo, pon mi nombre y si quieres añade una foto, porque como dice el refrán iraquí, el hombre mojado no teme la lluvia. Que yo cuente esto no significa que yo esté tratando de justificar absolutamente nada. Estoy tratando de explicar. Hay una serie de realidades y yo creo que la obligación de los periodistas es ponerlas en contexto. Con respecto al doble rasero de la solidaridad, claro que sí, hay un doble y triple rasero. No sé si fue el jefe de los servicios secretos franceses o estadounidenses, ahora no recuerdo, que calificó lo ocurrido, el atentado contra Charlie Hebdo, como el peor desde 2005 en Europa. Claro, se olvidó de lo que pasó en Noruega, que no fue un atentado perpetrado por personas musulmanas, ¿no? En Noruega más de 70 personas murieron, creo recordar. Aquel político que dijo es que son nuestros hijos de puta, pues esto sigue operando a día de hoy, y cuando se trata de Arabia Saudí, por ejemplo, o de Egipto, pues se miran las cuestiones con otros ojos. También ha habido un doble rasero con Siria y por supuesto que lo hay con el tema de Israel y Palestina.
Yo el año pasado me sentí muy sola tratando de denunciar el golpe de Estado en Egipto y todo lo que ha pasado después y la represión. He tenido amigos y amigas activistas en las cárceles egipcias. A día de hoy sigue habiendo periodistas en las cárceles egipcias. Amnistía Internacional lo denuncia continuamente y, sin embargo, no nos acordamos de ellos. Y yo creo que pues evidentemente es una de tantas pruebas de ese doble rasero a la hora de expresar solidaridad desde aquí. Con respecto a lo que... sí, perdona. Sí, claro. Lo ha sacado antes alguien y lo ha comentado, por si tenéis alguna conversación con algún musulmán sobre la ofensa que suponen las caricaturas de Mahoma. Vamos a ver, dos cosas. No siempre en el mundo musulmán ha estado prohibido dibujar la figura de Mahoma. Siglos atrás, en muchas culturas islámicas, en Turquía, por ejemplo, en Irán, se reproducían cuadros, sobre todo, la figura de Mahoma. A veces la figura entera, el cuerpo entero y el rostro, y en algunos casos la figura entera, pero no se pintaba el rostro. Y a partir del siglo XVI, XVII es cuando empieza a arraigar ese tabú que lo considera pecado. Entonces, bien, aceptemos que ahora para los musulmanes es pecado, no se debe hacer, dibujar la figura de Mahoma, pero hay que decirles dos cosas. Una, ese es un tabú o una orden que rige para los musulmanes, probablemente, pero no para las personas de otras religiones, ¿no? Es cierto que ellos pueden criticar que alguien dibuje la cara de Mahoma si lo hacen para atacar a toda una comunidad islámica, por ejemplo, para identificar a todos los musulmanes como terroristas. Vale, pero la idea de que se pueda, entre comillas, condenar a muerte, es decir, asesinar a una persona por hacer eso, no proviene de ningún mandato religioso, proviene de un deseo criminal y homicida. Sí, muy interesante el tema. Con respecto a lo de Mongolia, hay chistes sobre fundamentalismo religioso islámico, judío y cristiano en las páginas de Mongolia en todos los números. Todos los números. Lo que pasa es que cuando tú haces un medio de comunicación, aunque sea satírico, estás emulando un periódico. Entonces editas los temas y pones más presencia de los temas que te parecen más importantes a la actualidad y vas dándole menos espacio a los temas que te parecen menos importantes o por lo menos menos trascendentes para nuestro día a día. Entonces, por ahí en Mongolia hay dos chistes sobre islamismo fanático, porque no creemos en 49 páginas, porque no creemos que tenga más influencia en nuestro día a día, ¿no? Entonces, y lo hacemos siempre en un contexto en que también hay rabinos, en que también hablamos del tema palestino, en que también hablamos de que los curas de Granada violaban niños, ¿sabes? Entonces, pero nos parece mucho más fundamental, porque tienen subvenciones, porque no pagan alquiler y por un montón de cosas, el tema de Granada, que el tema, que tener que estar convenciendo a los islamistas que no sean islamistas. Y por otro lado, y esto ya es un caso personal, creo que como por ahí me preocupa y me interesa mucho la historia, tengo mucho cuidado con estas cosas, porque el musulmanismo actual es un producto directo de la Guerra Fría y de las políticas que se hicieron en la Guerra Fría por el bloque soviético, bueno, por el bloque occidental y por el bloque soviético, y se incrementó, digamos, el fanatismo religioso, se los apoyó, etcétera, justamente porque las tendencias más demócratas o más progresistas en esos países podían abrir la puerta al bando soviético. Yo creo que todavía estamos viviendo bueno, en general el tiempo se encadena, ¿no? Entonces estamos viviendo un posguerra fría que genera unos nuevos conflictos, pero que son derivados de la Guerra Fría, como la Guerra Fría fue de la Segunda Guerra y como la Segunda Guerra fue de la Primera Guerra. Y entonces, claro, a mí me resulta un poco cínico estar exigiéndoles a pueblos que están destrozados, que han sido invadidos, que están realmente en unos niveles de miseria absoluta, que no abracen de manera fanática una fe, porque en general todos los pueblos pobres, maltratados y que no acceden ni siquiera a tener una casa, una comida, pues terminan siendo un poco caldo de cultivo para estas cosas, ¿no? Por otro lado, decir que eso mismo, ¿no? que los mismos paneuropeístas que se llenan la boca contra el Islam van y negocian con Qatar, con Arabia Saudita, el petrodólar lo aceptan igual, y el petrodólar es el mismo que financia luego a todas aquellas mezquitas que justamente que son minoría y que justamente lo que hacen es pregonar y educar en esta especie de Islam hiperradical, ¿no? Entonces, claro, tengo mucho cuidado porque sé también la responsabilidad social que es desde un lugar de clase media, de tal, con educación, con techo, comida, estar intentando exigirles una modernidad, llamémosle una modernidad ideológica, a muchos pueblos que están así justamente porque gobiernos nuestros también los han dejado así, ¿no? Sin quitarle responsabilidad a los propios, cuidado, que tampoco quiero este rollo de Occidente es culpable de todo, porque no, hay culpables precisos en cada caso, y hay gobiernos, y hay nombres y tal, ¿no? Entonces, por eso también tengo mucho cuidado y soy muy... No respetuoso, yo no he dibujado a Mahoma, hice chistes con Mahoma, en El Niño Dios había hecho un chiste con Mahoma, que era que iban a sacar la foto del cole y aparecía Buda, Niño Dios, todo, y Mahoma nunca venía el día de la foto, o sea...
Ese fue el chiste. Entonces en ese caso intento no hacerlo porque sí que yo siento un nivel, en mi caso, de poder, por lo menos de clase, con respecto a las personas que terminan haciendo eso, y preferiría eso, educación, integración, y dejar de ser un poco hipócritas los empresarios y los políticos y dejar de negociar con aquellos que financian esto, ¿no? Y otra cosa, por último, decir que mueren mucho más musulmanes a diario por el yihadismo de lo que mueren europeos, sudamericanos o lo que fuera, ¿no? Sí, sí, el yihadismo, o sea, yo creo que tenemos que recordar que hay 1.700 millones de musulmanes aproximadamente y que ellos son las principales víctimas de ese terrorismo yihadista, ¿no? Y que es un porcentaje ínfimo y mínimo el que ocupa el fundamentalismo entre esa población, y que desde todos los sectores del mundo musulmán y árabe se ha condenado el atentado contra Charlie Hebdo. Y con respecto a las revueltas que hubo en 2011 en el mundo árabe, yo siempre decía algo que parecía una perogrullada, pero es que nos demostraron, o nos recordaron a algunos que trataban de estigmatizar a la población musulmana y árabe, que hay de todo también en esas poblaciones, ¿no? Que no es algo absolutamente homogénea de hombres fundamentalistas barbudos y mujeres sumisas. Hay árabes cristianos, hay musulmanes laicos, hay ateos, hay feministas, hay gente de izquierdas, etcétera, ¿no? Y sobre todo gente que padece una situación en muchos casos económica y política muy dura. Y también hay que tener en cuenta, y sin ánimo ni mucho menos de culpar exclusivamente a Occidente, pero hay que tener en cuenta el papel del colonialismo en parte del mundo árabe, porque eso provocó una reacción de ciertos sectores de la población que decidieron abrazar el Islam como una identidad propia, reivindicando una identidad propia frente al colonialismo. Fue lo que encontraron y a día de hoy eso sigue ocurriendo. Mucha gente, yo conozco a gente en Irak para los que la religión no era nada importante en su vida y que después de pasar por cárceles secretas como Abu Ghraib salieron, porque entre otras cosas los estadounidenses el único libro que les daban era el Corán, y porque allí dentro también se encontraron con otro tipo de gente, salieron después de esas cárceles pues sintiendo que el Islam era algo muy importante en su vida, porque solo resistieron dentro, según ellos me dicen, pues abrazando al Islam. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta para tratar de entender esta realidad, ¿no? Sí, bueno, respecto al tema que comentabais de la autocensura, sí que es verdad que yo le veo, y ahora que estoy dedicándome a trabajar en un medio todas las semanas y a sacar un programa adelante, le veo una parte súper positiva, y es que cuando una idea pasa en mi propio filtro, que es el de mi propia censura, me niego rotundamente a que algún agente externo la censure. Es decir, yo considero que mi mejor filtro soy yo, porque al fin y al cabo estoy dirigiendo mi propio producto, y esa idea queda completamente inmune ante cualquier cuestión que pueda suceder. Sí que es verdad que puede tener que ver también con una cierta inseguridad. Es decir, la gente que trabajamos con un feedback inmediato, los que hacemos cosas con Internet, que recibimos constantemente la opinión de la gente, que te da su opinión tanto si le gusta como si no, y eso es genial porque es una buena manera de medir y de tener feedback. Puede que esté relacionado con cierta inseguridad. No lo niego, pero desde luego yo estoy muy satisfecho de ser yo mismo mi propio censor, porque eso me garantiza que voy a salir muy convencido de que esa idea no tiene nada equivocado, y el jueves voy a ir a decirle al señor Gómez Bermúdez que estoy satisfecho del sketch que hice y que no tengo que pedir disculpas a nadie por una cosa de la que estoy totalmente convencido. Ya está, ya dejo de vender mi libro y todas esas cosas. Quería dos cosas. Uno, pedir a ti, Dario, si la embajada de Mongolia ha tenido algún problema con el nombre de la revista, la capital Ulan Bator, ¿no? Que si no me equivoco. No des ideas. Y segunda cosa, para volver a lo que ha sido el principio de la discusión sobre Charlie Hebdo y para intentar de entrar sobre la historia, de matizar o no la comicidad, hay una cosa muy importante a entender, es que sí, Charlie Hebdo
ha dado más la diana al mundo musulmán y cristiano y muy poco sobre el tema judío. Y esto ha podido crear mucha frustración en la sección musulmana en Francia. Pero hay que matizar el porqué de esto. Conozco bien la realidad intelectual parisina y hay una, estoy buscando la palabra en español, una deuda del mundo francés al mundo judío. El mundo francés en la Segunda Guerra Mundial ha colaborado con los nazis. El régimen de Vichy, la policía francesa ha sacado a los judíos, le han mandado a los campos de exterminio, y era para todo el mundo antifascista y la izquierda antifascista una cosa de punto sobre el cual no se mueve, es decir, defender a los judíos. Era ser de izquierda y ser antifascista en Francia significaba defender en cualquier modo y de cualquier manera al mundo judío, porque no se había hecho durante la guerra un poco para remordimientos. Y entonces Charlie Hebdo viene del mundo del mayo 68 y viene del mundo antifascista de izquierda, y es lo que a lo mejor diferencia la izquierda en Francia de otras izquierdas, esta cosa de un pecado original de la Francia de haber colaborado y haber mandado a cientos de miles de sus propios ciudadanos, porque eran franceses, al campo de exterminio. Entonces, a esto, para mostrarse antifascista, se defiende a ultranza todo lo que es el mundo judío, y justamente, por cierto. Pero el problema es que el mundo judío de los años 40 y 50 no es el mundo judío de hoy, y la realidad de Israel ha cambiado muchísimas cosas, pero a lo mejor el mundo de Charlie Hebdo se había quedado un poco atrás, defendiendo una alta actitud y por eso creando una contradicción con una gran parte de la población, joven población francesa, que no han vivido esto, que los musulmanes franceses no son responsables de los campos de exterminio, eran los cristianos franceses católicos que lo han hecho, y entonces ahí es este punto de contradicción, es lo que hay por detrás de lo que ha pasado. Y entonces vuelve a la cosa de ser de la empatía. Tú empatizas con una realidad que tú conoces, y en un mundo globalizado estas realidades se exploden y son incluso hasta totalmente contradictorias, y es muy difícil de saber dónde hay que situarse o no. Y esto es lo que ha pasado ahí con la gente de Charlie Hebdo, que de una manera a lo mejor objetiva se podría decir que era así un poco racista contra los árabes y musulmanes en particular. Bueno, vamos a intentar esto. Hay gente escuchándonos en el Teatro del Barrio. Vamos a intentar hacer una conexión cutre de teléfono, ¿vale? Una enviada especial y todo, que se llama Cote Romero, que está allí con la gente que está allí. Y ella pues nos trasladará las preguntas. Cote, ¿tú me escuchas aquí? Te escucho perfectamente, Juanlu. Buenas tardes. Muy buenas. Pues venga, vamos a no tentar la suerte y vamos a hacer esto rápido, a ver si sale bien. Te paso a la primera persona. Hola, buenas tardes, buenas a todos. En primer lugar, respetando la libertad de expresión y también de acuerdo con la crítica a la vigilancia a través de Internet de todos los ciudadanos, que entendemos y estamos de acuerdo en que atenta contra derechos de todos, ¿cuál sería vuestra propuesta para intentar atajar este problema? Porque solo he escuchado, o me ha parecido entender solo, la propuesta de la educación y de la integración, pero me gustaría saber si tenéis alguna propuesta más a corto plazo. Muchas gracias. Gracias. ¿Pasamos a la segunda pregunta? Sí, dale. Venga, muy bien, adelante. Hola, buenas tardes o buenas noches, según el sitio donde estamos. Mira, yo creo que mi pregunta, un poquito voy a hacer una aclaración y después voy a pasar a la pregunta. Primero, bueno, voy a felicitar a toda la gente que mañana, menos mal que no es martes, el 13 de enero, mañana es el primer día de los bereberes que celebran la fiesta de los bereberes.
Y empiezo por esto para decirle al amigo, al humorista italiano, los que están en Francia no son árabes, son 80%, y sobre todo los argelinos y marroquíes y tunecíes, son de origen berber, que no son árabes, son musulmanes. De todas formas podemos hablar de la comunidad musulmana que está viviendo en Francia o en general en Europa. Yo como refenio, yo creo que el tema que vivimos no es solamente se queda en lo que es la situación actual de un enfrentamiento a través de unas caricaturas, sino se trata de una cosa más profunda, histórica. Tenemos un problema histórico entre el mundo, el colonialismo y el mundo musulmán. El mundo musulmán hasta hoy día no ha llegado de cerrar el tema con el occidente, lo que ha pasado en los años del colonialismo. Mataron muchísima gente y hasta hoy día estamos sufriendo como comunidades magrebíes en general y musulmanes en todas las partes del mundo, de que estamos sufriendo un ataque. No es solamente por tener diferencias, porque yo creo que el tema se trata de unas culturas distintas, pero hay algo común. Yo creo que gracias a la diferencia estamos disfrutando de este mundo. No queremos un mundo que tiene la misma cultura, queremos un mundo donde hay muchas culturas, y la cultura bereber no es cultura se basa en la religión, se basa en miles de años. Entonces yo lo que quiero decir a los que están ahí en general en la mesa, de que la pregunta, ¿vosotros creéis que el problema del ataque o del asesinato o de la matanza, que yo la rechazo y la condeno en nombre no solo mío, sino toda la comunidad magrebí, que lo rechazamos esos actos, pero el origen es simplemente por las caricaturas, o hay algo más profundo, que es la política, y sabemos de que ahora mismo están cuestionadas todas las políticas europeas, y tenemos el caso, por ejemplo, de lo que está pasando aquí en España con el tema de Podemos, que están templando los poderosos porque los de Podemos son musulmanes. Bueno. Ok, pues ya tenemos las dos preguntas. Cote, compañía, la gente que está en el Teatro del Barrio, gracias por estar ahí, por perdonarnos por no poder entrar. Sí, que nos habéis perdonado. Encantados. Os esperamos en las cañas. Eso, que sepa todo el mundo que ahora nos vamos para allá a tomar cerveza. O sea que realmente el debate sigue. Pues ahí queda. El tema de las propuestas, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden hacer más allá de la educación? Bueno, Nacho, repite tú la pregunta, si te parece. Sí, yo creo que habría que responder, además empiezo yo, aunque esté como moderador, el tema de las propuestas, de qué más cosas se pueden hacer, ¿no? Hace poco, un artículo, lo ha citado antes Olga, de Julian Assange, se me oye ahora mejor. Hace poco Julian Assange en Wikileaks hizo un artículo hablando precisamente de esto, de qué cosas se pueden hacer para solucionar el terrorismo, y él decía que estamos destinando muchísimos recursos a espiar a todo el mundo y que probablemente no hay gente capaz de seguir a alguien como estos dos hermanos que estaban que habían tenido antecedentes penales, que habían sido entrenados en Yemen, que se sabía que estaban, que yo no me creo, no sé si vosotros lo creéis, que de repente se dejan el DNI en el coche, sino que probablemente estaban siendo, eso es como cuando los terroristas de ETA eran detenidos en controles rutinarios, ¿no? Pues hombre, estoy mayor para estas cosas, ¿no? Y creo que sí que hay otras cosas que se pueden hacer sin necesidad de espiar a toda la sociedad y hacer este falso debate entre seguridad y libertad, como si la única manera de proteger la seguridad sea sacrificar la libertad. Es falso eso, no es verdad que sacrificando la libertad tengamos más seguridad. Y en el caso concreto de qué cosas se pueden hacer, pues parece evidente que más allá de la educación y de combatir desigualdades sociales con problemas de integración de minorías, bueno, el 8% en el caso de Francia, hay cosas que se pueden hacer en seguridad,
que no tienen que pasar por darle permisos plenipotenciarios y confianza absoluta a nuestras fuerzas de la seguridad del Estado para que sin permiso judicial puedan, por ejemplo, ordenar una escucha telefónica o colarte un troyano en tu teléfono móvil. Yo creo que es falso este argumento de que se hacía también, por ejemplo, con la tortura. Solo es posible sacar unas confesiones en Guantánamo si legalizamos la tortura y el waterboarding y de esa manera sacar confesiones que nos permitan combatir el terrorismo y salvaremos vidas destrozando vidas. Salvaremos libertades destrozando libertades. No tiene mucho sentido, ¿no? Sí, a ver, yo creo que tienes toda la razón, Ignacio, pero yo lo siento, pero sí que creo que la educación es fundamental. O sea, lo digo por la persona que planteaba la pregunta, ¿no? Que decía que al margen de educación e integración, y yo creo que es básico. Es básico porque, y quiero hablar de la educación infantil, digamos, o sea, de los colegios y del tipo de enseñanzas y de educación que estamos dando a los niños, que es absolutamente individualista, que fomenta muy poco esa empatía, el que los niños se pongan en el lugar del otro, que además bloquea mucho el conocimiento de realidades ajenas por ese hiperproteccionismo, que es que son niños, no pueden sufrir y demás, ¿no? Bueno, mi opinión, o sea, los niños tienen que ir conociendo a medida que se van haciendo mayores las realidades que les rodean y el mundo es la realidad que les rodea, ¿no? Entonces, solo a través de ese conocimiento ellos van a poder entender todas esas realidades, ¿no? Y bueno, una de esas realidades es que en Francia y en España, lo que pasa es que en Francia hay 5 millones de musulmanes, que son muchos más de los que hay en España, la mayoría de ellos no tienen un acceso real, o sea, la igualdad de oportunidades no es real, o sea, no lo es. Hay muy pocas personas de origen musulmán que han llegado a cargos públicos, a cargos importantes, y que ha habido, creo que 2 ministras, 3 ministros, no recuerdo ahora mismo cuántos, pero no representa realmente, o sea, no es un porcentaje equivalente a la población, ¿no? Entonces, pero aquí está pasando igual, o sea, y pasa igual en el resto del mundo, por ejemplo, con respecto a las mujeres, ¿no? Sin ir más lejos. Y eso es una cuestión de educación pura y dura. Bueno, lo primero que hay que saber es que la seguridad absoluta no existe en las democracias, ni siquiera en las dictaduras, pero quizá ahí tengan algunas más posibilidades, pero no en las democracias. Y tenemos que ser capaces de reconocer que la libertad tiene un precio y que en algunos casos, en situaciones especialmente dramáticas, ese precio puede ser determinados estallidos de violencia. Podemos también no hacer caso a las tendencias más reaccionarias que hay en nuestra sociedad, que nos advierten de la inminente, si no se ha producido ya, invasión del Islam radical en Europa, de que en un futuro Europa estará dominada por la fe islámica y chorradas parecidas. Si hablamos del parte de bajas de la última década, donde se ha producido más violencia, vemos que en su mayor parte las víctimas son musulmanas en todos los países de Oriente Medio y de Asia Central, donde se están produciendo guerras. También ha habido dolor en Europa Occidental, con varios atentados masivos o varios ataques, pero aunque podemos criticar a los gobiernos que han tomado decisiones exageradas para defender nuestra libertad, lo que sí podemos decir es que estas democracias no se han convertido en dictaduras como quisieran los grupos yihadistas que han cometido esos atentados. Es decir, nuestra civilización no está a punto de hundirse. Es mucho más jodido ser egipcio ahora que español. Es algo muy sencillo de entender y espero que la gente lo entienda. No hay ningún drama. Bien, la educación es un factor muy importante. La educación no impide que se produzcan situaciones aberrantes. En Francia, que tiene un sistema educativo mucho más exigente que el español y donde dicen que ese rollo de los valores republicanos, de ciertos valores fundacionales del Estado, están muy presentes en la educación, eso no ha impedido que se produzcan crímenes como estos. No ha impedido tampoco que Francia ocupara toda Argelia durante décadas. Una cosa que tenía pendiente escribir porque no recordaba las fechas, en el año 1961 la policía francesa asesinó a más de un centenar de militantes y simpatizantes del Frente de Liberación Nacional argelino en las calles de París. Y algunos los tiraron los cadáveres al Sena. Y si eso ya es terrible, es aún más terrible saber que los periódicos franceses al día siguiente no informaron de eso. Y es una de esas historias terribles que también hay en Europa, que demuestran que un Estado que tiene los valores republicanos también puede cometer crímenes horribles. Pero en cualquier caso, es mejor vivir en Francia ahora que vivir en Siria. Quiero decir, tengamos en cuenta la diferente situación en la que se encuentran
si hablamos de civilizaciones, ellos y nosotros. Con respecto a la pregunta sobre el colonialismo, el gran riesgo que, bueno, el colonialismo provocó masacres, fue una forma de saquear países con grandes riquezas, materias primas y sobre todo, además, trató en muchos casos de instalar una cultura determinada y bueno, creó el horror. Y el neocolonialismo pues, ha sido la perpetuación de aquello. Y eso, como decía antes, pues ha obligado, o sea, empujó a determinados sectores de estas poblaciones a abrazar el Islam como la identidad frente a ese colonialismo y ahora actualmente ese neocolonialismo. La verdad es que más allá de ese colonialismo, en los últimos 12 años se han vivido cosas terribles, ¿no? Yo creo que no hemos analizado aún bien todo lo que ha ocurrido desde el año 2001 hasta la actualidad en el mundo árabe y musulmán. Leer cómo se tortura a la gente y todo lo que le ha pasado a parte de estas poblaciones es escalofriante y deberíamos tenerlo en cuenta. Leía el otro día un escrito muy estremecedor por un expreso de Guantánamo, Mohsen Beg, que hablaba de que acaba de salir de Guantánamo un colega suyo que estuvo en Guantánamo 13 años. Primero estuvo en la cárcel secreta de Bagrán, una de las peores, una cárcel estadounidense, sin cargos. En 2006 se supone que ya le iban a poner en libertad porque no tenía cargos y estuvo 13 años en total, durante los cuales arrestaron a su mujer en Siria porque estaba pidiendo su libertad y uno de sus hijos murió y él se enteró estando en Guantánamo y acaba de salir y está en Uruguay, que es uno de estos presos de Guantánamo que ha aceptado Uruguay y bueno, él agradece la hospitalidad de la sociedad y del gobierno uruguayo. Es terrible pensar que en nombre de la libertad y en nombre de la seguridad hemos hecho, o se han hecho nuestros gobiernos cosas así, ¿no? O nuestros gobiernos han colaborado o lo han apoyado. La carta que este expreso de Guantánamo escribía terminaba con la siguiente frase: la historia ha sido testigo de lo que estos hombres han sufrido en nombre de la democracia y de la libertad. Y bueno, pues que a pesar de todo esto que está ocurriendo en estos países, todavía haya sectores en Europa que traten de elevar la islamofobia a la categoría de lo políticamente correcto, a mí me parece escalofriante. Leía el otro día de Houellebecq un titular, le entrevistaban en el diario El País y el titular era "La islamofobia no es racismo". Bueno, pues que cada uno juzgue, ¿no? Y con respecto a qué se puede hacer, yo creo que la educación es fundamental. Los dos hermanos que perpetraron el atentado contra Charlie Hebdo eran pobres, se quedaron huérfanos muy pronto, pasaron por un orfanato y, bueno, pues eran por lo que podemos llamar excluidos sociales, ¿no? Y yo creo que la educación es fundamental junto con políticas que faciliten la integración. Y hay muy pocas. Y en Francia puede que haya incluso más de las que hay aquí. También porque allí hay una población mayor musulmana, pero aquí en los últimos años la población musulmana ha crecido mucho y otra población extranjera. Con respecto, y con esto termino, a lo que mencionaba Nacho, que decía Julian Assange, se hacía unas preguntas muy pertinentes y muy interesantes. Una de ellas, ¿por qué la sede de la revista Charlie Hebdo no estaba vigilada? Claro. O sea, ¿por qué? Había que estar vigilando los correos electrónicos. ¿Por qué no estaban vigilados? Claro, tenían que estar vigilando todos nuestros correos electrónicos. ¿Por qué no estaban vigilando a esos dos hermanos que uno de ellos había acudido ya a luchar a Oriente Medio? O sea, ¿por qué no estaban vigilados cuando había pasado incluso por penas de prisión? Esta es una de las cuestiones actuales. En nombre de la seguridad se hacen incluso negocios con el intercambio de datos, que esa es otra, ¿no? Y esto daría ya para otra charla. Y bueno, y en nombre de la seguridad se invade, se mata y se violan continuamente y diariamente derechos humanos fundamentales. Hay un millón de cosas de decir, pero entrar en el último sobre por qué no eran vigilados. Mi hermana vive en Francia, era amigo de Cabú. Cabú ha dibujado carteles por sus espectáculos. Y ella me llamó hace 2 días con una información que no sé si ha salido en la prensa o no, pero la información es esa. Que 3 semanas antes, entonces antes de Navidades, uno de los empleados de la redacción de Charlie Hebdo bajó a la calle para fumar un cigarrillo, porque no podía hacerlo dentro. Y
y en el mismo momento pasa un coche que ralenta, abren la ventana, gritan, hijos de puta, habéis insultado al profeta y nos vamos a matar a todos. La chica está ahí con su cigarrillo. Sí, sí. Y en este punto, como ella sabe, y toda la gente de la redacción sabe que están en la diana de esta gente, entonces, primera cosa que ha hecho, coger el número de matriculación. Y estoy diciendo una cosa que me ha dicho mi hermana, ¿okay? No, ahora, de verificar, yo no soy periodista, esto tendré que ser verificado muchas veces, pero yo creo en mi hermana, entonces me lo ha dicho. Y entonces, han vuelto en redacción con la matriculación del coche, han llamado a la policía, ha pasado esto, nos han amenazado de muerte, esto es el número del coche, muy bien, muchas gracias, y nada. Día siguiente llaman a la policía y entonces, ¿quién era en los coches? Sí, estamos extremiando datos y al tercer, cuarto día ya la policía, bueno, no, la verdad, y no se ha dicho nada de nada. Y entonces, las teorías de conspiración pueden decir es que de un modo u otro algunos querían que estas cosas pasen y no han hecho nada. Yo no creo a tal punto, creo más bien en una total ineficacidad de la policía y han dejado pasar, es decir, que no han dado importancia ninguna a la protección de Charlie Hebdo y pasó esta cosa. Estos datos lo digo así y habría que, como tengo periodistas a mi lado, habría que poder verificar esto. Hay un viejo adagio periodístico que es: si tu madre te dice que te quieres, tú vas y lo compruebas con una segunda fuente. Pero nos vamos a fiar de tu hermana. ¿Queréis responder las preguntas? Quiero decir una sola cosa, como una reflexión. Vamos, que la libertad, digamos, la democracia no es tampoco, es un fenómeno humano y como fenómeno humano siempre va a haber aberración, siempre va a haber agujeros negros. Una sociedad sin agujeros negros no puede haber, siempre va a haber locura, neurosis, psicopatías y lo que fuera, ¿no? Nosotros sí que tenemos que exigir, por supuesto, que se vean si han fallado la seguridad, si ha fallado esto, lo otro, intentar ver mecanismos para que se reduzca. Y sí que creo que los mecanismos para que se reduzca la capacidad de que gente pueda optar por una vía violenta en contra del resto del grupo social tiene que ver también con eso, con la educación y con leyes que intenten equiparar un poco las diferencias sociales. Porque creo que cuanto más diferencias sociales hay, más desesperación, más paro, pues más gente desesperada puede llegar a terminar cayendo en estas cosas. Pero no podemos esperar una sociedad sin agujeros negros, ¿no? Eso está claro. Bueno, son las 9:30, terminamos el debate. Muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a ECO por cedernos esta sala que tanto nos gusta. Vamos a seguir ahora, como decía Juan Luz, debatiendo, pero ya con unas cervezas en el Teatro Barrio, que está justo aquí a la vuelta. Y gracias, Darío, perdón, Facu. Los musulmanes podéis tomar sin alcohol, que hay... También. Hay 0-0. Darío, Facu, Leo, Olga, Virginia, Íñigo, gracias por venir y gracias a vosotros.